Gusto tenerlos otra vez aquí. Es un gusto poder tener esta experiencia, armar esta pequeña mesa redonda de Investment Insights. Es la segunda que tenemos. Hace 2 meses realizamos la primera. Y aquí en esta sesión, tal como sucedió en la anterior, revisaremos lo que ha pasado, dónde estamos y qué podremos esperar de los mercados, de la economía y bueno, de los temas relacionados a las inversiones. Muchos clientes nos han preguntado esto en general, de los clientes del modelo asesorado, de la parte de Bursamed igualmente, pues en el mercado tan dinámico y con tanta incertidumbre, pues obviamente pues queremos encontrar algo de respuestas y para eso están hoy tres personas clave del top management del grupo. Está Héctor Madero Rivero, que es presidente del Consejo de Administración de Corporación Actinver. Nos acompaña también Julio Serrano, que es director ejecutivo de Capitales, y Enrique Covarrubias, que es el Chief Economist del grupo. Entre los tres se van a revisar de manera muy general lo que ha pasado, lo que pasó en los últimos 2 meses, dónde estamos parados y lo que estamos esperando que se vea. Entonces, pues muchas gracias a todos los asistentes, deseando que estén muy bien en la coyuntura y bueno, aprovechando la tecnología que tenemos y bueno, el insight que podemos generar en esta mesa, pues bienvenidos. Y pues, le abro la participación a Enrique. Si nos puedes, Enrique, por favor, platicar en unos minutos algo de lo que ha pasado recientemente, por favor. Sí, gracias, Luis. En preparación para esta conferencia me puse a pensar lo rápido que va avanzando el año. Comenzamos el año ya con algunos indicios de que en China el virus iba a tener estragos importantes en su economía. Nunca nos imaginamos estar ya a estas alturas del 2020 con los problemas económicos, sobre todo de este continente. Ya pasó el primer trimestre, ya pasó el segundo trimestre y ahorita en los primeros días de agosto, pues en realidad ya llevamos casi 40% de avance de este tercer trimestre, muy, muy rápido. ¿Qué es lo que ha sucedido primero en el entorno económico? Yo creo que es importante recordar que esta pandemia no se ha dado de manera simultánea en todo el mundo como es tradicional en otro tipo de crisis, tanto económicas como financieras. En particular, los contagios comenzaron en China, el impacto en la economía china se dio de una manera muy fuerte en el primer trimestre del año. Poco a poco el virus comenzó a moverse hacia el occidente, primero al Medio Oriente, después a Europa, a Estados Unidos y finalmente llegando a América Latina. Entonces, los números que hemos estado viendo en el segundo trimestre, que son los que ya se dieron a conocer casi en su totalidad, todavía hablan de una contracción sumamente importante en el continente americano, pero que en otros lugares del mundo ya comienza a visualizarse una recuperación. Por ejemplo, el mes que acaba de terminar, el mes de julio, ya es el quinto mes de recuperación económica en China, mientras que en algunos países del continente americano llevamos 1 o 2 meses de recuperación. En particular, ¿qué es lo que se vio en este segundo trimestre? Bueno, pues se confirman los datos económicos de nuestro país que sugieren que vamos a estar llegando a una contracción del 9.6%. También ya comienzan a visualizarse algunos incrementos importantes en precios de la economía mexicana. Y todavía en el mes de abril estaba la inflación a niveles cercanos al 2% y poco a poquito ha comenzado a recuperarse esta actividad económica para ver los niveles actuales ya más pegados al 3.6%. El caso de Estados Unidos en particular, que es una de las principales fuentes de crecimiento económico que vamos a estar observando en nuestro país, se dio a conocer, por ejemplo, la actividad industrial, que durante el mes de mayo y el mes de junio ya comienza, de hecho, a verse una recuperación, crecimientos de 1.4 y 5.4 respectivamente. Las ventas minoristas, que el mes de mayo, obviamente, con la comparación tan mala del mes de abril, se ve un número espectacular de más de 18% de crecimiento, pero el mes más reciente que se dio a conocer, que es el mes de junio, ya una pequeña disminución, que hablan de una, pues al menos de una estabilización cercana al 5% de crecimiento en ese mes. El caso mexicano en particular, pues está siguiendo esta dinámica de Estados Unidos. Las regiones de México que más integradas están a través de su comercio exterior y en particular a la integración de las cadenas de valor global, lo que hemos visto es que la normalización se ha dado de una manera un poco más veloz. Por ejemplo, los estados manufactureros del norte, en realidad la gente está prácticamente de regreso a las calles con los beneficios que eso implica para la economía, pero los problemas que eso implica pues para las posibilidades de que aparezca un rebrote. Los estados mineros también en general hemos visto una
recuperación más o menos acelerada, y mineros me refiero tanto a las minas metálicas como de Durango, de Zacatecas, como algunos estados mineros, pero petroleros, sobre todo aquellos que han estado recibiendo inyecciones por parte del gobierno federal, como es el caso de Tabasco, que es de hecho el estado mexicano que más rápido está creciendo. Ya por último, para hacer la palabra tanto a Julio como a Héctor, en el caso de México, pues uno de los principales determinantes de la falta de inversión en este momento es que continúa una incertidumbre importante respecto a la tasa de contagios. No solamente porque los contagios siguen siendo elevados en México, al menos los datos que se conocen debido a las pruebas que se están realizando, sino porque también la capacidad hospitalaria en algunos estados sigue siendo bastante importante. Yo creo que esto es algo que es importante recalcar. Hay algunas entidades federativas como la Ciudad de México que tienen casi 1,000 contagiados por cada 100,000 habitantes, pero que su capacidad hospitalaria está relativamente estable en este momento, con cercano a un 50% de ocupación hospitalaria, y que algunos otros estados en el extremo que pudiera tener una tasa de contagios no tan elevada como el caso de Nayarit, con 300 contagiados por cada 100,000 habitantes, es decir, un tercio de la Ciudad de México, pero con una ocupación hospitalaria cercana ya casi al 80%. En el caso de las divisas, obviamente Julio es más capacitado que yo para hablar de bolsas globales, pero el caso particular de divisas, conforme hemos comenzado a ver una recuperación industrial, al menos y principalmente en Asia, pues lo que se ha observado es que las divisas de economías emergentes han regresado a niveles más o menos estables. Desde luego, no a los niveles previos a la crisis, pero ya con cierta recuperación. Por ejemplo, el peso mexicano, que llegó a niveles cercanos a 25, más arriba, casi a 26, llegó en el intradía en algún momento, pues ha regresado a estos niveles más pegados al 22.50, 23 pesos. Las tasas, en cambio, las tasas sobre todo de largo plazo de la mayoría de las economías, tanto emergentes como desarrolladas, pues con esta falta de inflación que se está observando en economías avanzadas y con esta capacidad que algunos bancos centrales han estado mostrando para recortar tasas, lo que hemos visto es que las tasas, incluso las de largo plazo, han comenzado a ceder, e incluso de una manera más acelerada conforme la incertidumbre global ha comenzado a reducirse. En el caso mexicano, incluso las tasas ya por debajo del 6% al cierre del mes pasado, que hay que recordar que a finales del 2018, uno de los momentos complicados, por ejemplo, para la parte larga de la curva, los bonos de 10 años en adelante, pues eran tasas cercanas al 9%. Entonces, en resumen, ¿qué estamos viendo en la parte económica? No es la misma recuperación a nivel global. Mientras más al oriente esté un país en general, más probable es que la recuperación se esté dando. Todavía el continente americano con problemas importantes, tanto de contagios como de recuperación económica, pero todo sugiere que el peor momento económico, incluso en América Latina, ya pasó y estamos comenzando a ver algunas señales bastante leves, pero algunas señales de que la recuperación podría comenzar a darse en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Bien, muchas gracias. Esta es una perspectiva muy macro en tema de los mercados, reportes empresariales que pues acabaron de hacerse las semanas pasadas. Julio, ¿qué nos puedes comentar? Hacer que todos ustedes estén bien. Y me da mucho gusto volver a platicar con ustedes. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad. En aquel entonces hablamos de que el mercado, el S&P, vamos a empezar a hablar del S&P, va a estar entre los 3,000 y 3,200 puntos. El 31 de julio cerró ligeramente arriba, como 1,5-2% arriba de esos niveles, y la bolsa mexicana iba a estar entre los 36,000 y los 39,000 puntos. ¿Qué pasó en julio? Bueno, el IPC tuvo un rendimiento negativo de 1.5% en pesos, pero también hay que ver, como comentó hace un momento Enrique, qué ha pasado con la divisa y qué ha pasado con el rendimiento del IPC medido en términos de dólares, y este subió 1.6%. Lo que sí es que el mercado americano subió 5.5%. Temas importantes y que queremos englobar, la última vez lo platicábamos. ¿Cuáles han sido el total de los apoyos de los gobiernos de paquetes de estímulos fiscales? Son 11 trillones de dólares y los bancos centrales han apoyado con 6 trillones de dólares. Nunca antes en la vida habíamos visto un apoyo de ese tamaño. Son 17 trillones, y si sumamos el trillón que viene, un poquito más, vamos a hablar de 18 trillones de dólares, cuando el PIB mundial son como 86, 87 trillones. Hay que ver aquí la magnitud
de los paquetes y los incentivos fiscales a nivel del mundo que se han establecido. En términos de la vacuna, más adelante vamos a platicar, pero vemos que los 3 grupos más importantes para llegar a un desarrollo pues son Pfizer, junto con su asociación con BioNTech, Moderna y AstraZeneca. En términos de los resultados, ahorita ya va un poco más, pero en el mes de julio reportó como el 58% de la muestra del IPC. Y aquí hay un efecto muy importante que hay que platicar, porque si bien las utilidades del Standard & Poor's cayeron 29% en un promedio aritmético, si tomamos en consideración al 31 de julio los reportes de las empresas donde también están Amazon, Apple, etcétera, las utilidades subieron y les damos la ponderación de lo que pesa en el S&P, las utilidades subieron 0.4%. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando pues, es que el Standard & Poor's ya no es un reflejo de la economía americana. Para ver el reflejo de la economía americana hay que ver el Russell 2000, que está compuesto, como su nombre lo dice, de 2,000 compañías de tamaño mediano, locales en Estados Unidos, y el Russell ha caído en el año cerca de 12%. Entonces, ahí es donde está medido. En términos de resultados, los mejores resultados fueron las tecnológicas, reportaron muy bien. Salud también, el sector salud lo hizo bien. Comunicación muy bien. Pero también un resultado que fue muy atractivo y que fue muy bueno, pues es bienes raíces empezaron a reportar bien en los Estados Unidos. Obviamente, ¿cuáles fueron las compañías? Y todo el mundo lo sabemos, o los sectores que reportaron mal en los Estados Unidos, pues bueno, fueron aerolíneas, fueron cruceros, fueron casinos y fue consumo discrecional. En el tema de bancos, en el tema financiero, vimos una diferencia importante entre los bancos de inversión nada más metidos en Wall Street, con la banca comercial, con los bancos como JP Morgan, que también tiene una exposición no solo a Wall Street, sino a la economía real. Los bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley reportaron muy bien, principalmente por ingresos en el trading de bonos y en el trading de acciones, mientras que los bancos como JP Morgan, Wells Fargo y Bank of America pues tuvieron resultados no tan buenos porque tuvieron que crear entre estos 3 bancos cerca de 30,000 millones de dólares de reservas para cuentas incobrables de los créditos. En México hay que ver un tema que es muy importante. Primero, yo lo que les diría, hicimos un ejercicio y vimos medido en lo que vale el IPC y vimos que el 62% de la muestra del IPC tiene exposición global, medido en el valor del IPC, y el 38% local. Y también se firmó, a partir del 1 de julio, se firmó el TEMEC. Hicimos el mismo ejercicio y vimos, bueno, cuánto del IPC se va a ver beneficiado directamente por el TEMEC, y solo es el 8%. Eso no quiere decir que otras empresas como fibras industriales, como algunas otras compañías automotrices con una acción de mediano y largo plazo se vayan a ver beneficiadas. ¿Qué pasó con las utilidades o qué pasó con los resultados de las compañías del IPC? Pues bueno, el EBITDA, las ventas bajaron 3.4%, el EBITDA bajó como 11% y las utilidades cayeron como 55%. Pero si tomamos, en vez de tomar la muestra del IPC, y tomamos la muestra que seguimos nosotros, que es estas 35 empresas más otras 20, más las otras 20 compañías más importantes o de las más importantes del IPC, lo que vamos a ver es que las ventas, en vez de haber caído 3,5%, cayeron más de 4,5%. El EBITDA, en vez de haber caído el 11%, cayó el 16%, y las utilidades, en vez de haber caído el 55%, cayeron el 88%. ¿Y esto a qué se debe? Lo que se debe es a que la exposición global que tienen las compañías en el IPC, el resto de la economía, como Enrique lo mencionaba en esta ocasión, los ciclos económicos vienen dados de oriente a oeste. Entonces, eso es lo que ha ocasionado que al final del día las empresas en el IPC hayan tenido unos mejores resultados. Ahora, ¿quién reportó bien?
consumo básico, alimentos y bebidas, fibras industriales reportaron muy bien y pagaron grandes dividendos. Las empresas de telecomunicaciones y metales y minería y cobre se recuperó. A inicios de la pandemia el cobre estaba en 2.50 y acabó casi, ahora está cercano a los $3. Obviamente, ¿cuáles fueron las compañías que reportaron mal? Hoteles, restaurantes, aeropuertos y aerolíneas. Eso es muy rápido cómo estuvieron los reportes en general y qué pasó en julio. Gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, como es usual. Vamos a atender todas sus dudas. Ahorita quisiera pues, pedirle la palabra a Héctor en su perspectiva de lo que pasó estas últimas semanas, estos últimos 2 meses, y para después varias de las cosas que mencionaron entre los tres, pues podamos entenderlas más, discutirlas más a detalle. Mencionaron algo de reportes, algo de evaluaciones de mercado, algo de tipo de cambio, y seguramente ahí va a haber mucho interés de los asistentes y participantes. Héctor, por favor. Claro, muy buenas tardes a todos. La verdad es que gracias por acompañarnos nuevamente. La idea original era tener este foro una vez al mes, entonces me voy a acusar y pido una disculpa porque el mes pasado no lo pudimos tener por mi culpa, que andaba yo atorado en varias otras cosas. Pero vamos a estar intentando cumplir y hacer esta mesa redonda cada mes para poderles estar dando pues una actualización de qué estamos viendo, de poder debatir, discutir y poderles traer también ideas de inversión. Entrando a lo que hemos visto en estos últimos 2 meses, creo que ya tanto Enrique como Julio se expresaron de más. Yo creo que es muy prematuro hablar de una recuperación, honestamente, ¿no? Si se acuerdan bien, hace 2 meses yo lo que decía es que esperaba que ya veníamos en una ola de optimismo, principalmente en el mercado americano, pero que se estaba generalizando, y que esperaba que los mercados estuvieran en un cierto rango, porque venía la anticipación de los reportes, se seguía hablando de las famosas vacunas, etcétera, y que esto podía seguir un tiempo, cosa que en una parte se ha dado. En otra parte no, la verdad es que la euforia y el optimismo en todo lo que es el componente de empresas tecnológicas, como ya lo decía Julio, ha sido una locura. Han estado viendo récords históricos en valuaciones, en cómo han subido, y creo que esto es un reflejo, primero, de que la gente está tratando de interpretar cómo está cambiando las costumbres y hacia dónde vamos en el futuro. Y están viendo que una parte muy importante de las nuevas formas de actuar y de interactuar va a ser a través de muchas de estas compañías de tecnología. También hay que considerar que atrás de esto hay realmente un empujón fuertísimo por la política monetaria que hemos visto en todo el mundo. Cuando se ha inyectado tal cantidad de dinero en las diferentes economías y cuando las tasas las han bajado prácticamente a cero, pues la gente está buscando en dónde invertir. Un signo de preocupación primero son estas valuaciones, porque creo que llegan a entrar ya lo que yo consideraría un concepto de burbuja. Se están adelantando más allá de lo que es razonable. Y yo he estado viendo mucho, por ejemplo, y oyendo a muchos inversionistas institucionales, y una de las preocupaciones que yo traigo es que lo que se llama como el manejador inteligente, los grandes manejadores de dinero en las últimas semanas han estado hablando ya de precaución y de extraordinarias valuaciones, lo que quiere decir que han empezado a tomar posiciones más conservadoras, se han venido saliendo del mercado. Por el otro lado, lo que hemos visto es una cascada de inversionistas, personas físicas que han estado comprando y han estado especulando y han estado jugando con estas acciones. Por lo general, cuando empieza a suceder este tipo de procesos, es que nos estamos acercando a lo que podríamos ver como un pico en un periodo de inversiones, con lo cual creo que es momento de empezar a tener cautela.
Hemos visto muchas noticias en estos últimos 2 meses, hemos visto la parte del desarrollo de las vacunas, se habla que para el mes de octubre podrían estar algunos indicios de resultados de la etapa 3 que ya está en pruebas por algunas de estas compañías, otras se estarán dando más para finales del año. Pero también lo que hemos visto es que la pandemia no ha cesado, ¿no? Si bien ha habido ciertas noticias alentadoras, si se acuerdan, en Estados Unidos, Nueva York fue por más de un mes el foco rojo, esta ha migrado. Pero si hacemos un análisis claro de las últimas semanas, pues hemos visto que los contagios diarios no han decrecido, sino han venido aumentando en un número importante. Como porcentaje, a lo mejor no tanto, porque el número ha venido creciendo de una manera enorme y muy rápida. Pero cuando vemos el número real, pues creo que estamos llegando, hace 2 semanas estaban en niveles récord que no se habían visto ni en mayo ni en junio, ¿no? Entonces, no se puede cantar victoria. Y lo mismo nos está sucediendo en nuestro país. Hemos visto cómo el número de contagios sigue. El día de ayer anunciaban que eran más de 6,000 todavía diarios y esto sigue en un proceso constante. Mi percepción es que si bien cuando entramos a todo este proceso y al principio, al cierre de las actividades en el mes de marzo, se estimaba que iba a ser un proceso de 2 a 3 meses, hoy empezamos ya a tener la idea de que esto va a durar cuando menos hasta fin de año. Y esto empieza a hacer que cambiemos todo tipo de estrategias, que se cambien las estructuras, que las empresas empiecen a tomar otro tipo de medidas. Es muy preocupante el incremento que hemos visto del desempleo, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos dio un brinco brutal. Claro que allá han estado apoyados por dinero del gobierno, pero lleva más de un mes que está estable y que no ha bajado. Y empieza a dar signos de poder empezar a crecer nuevamente. Las últimas 2 semanas ha venido creciendo nuevamente, si no tan rápido como antes, pero de cierta manera. Y en México, pues las compañías, la verdad, están luchando por sobrevivir, porque ya se dieron cuenta que esta no es una cosa de 2, 3 meses, sino que va a ser una cuestión de 8, 9, 10 meses, con un consumo muy moderado. Hemos visto, por ejemplo, que se ha venido reabriendo ciertas partes de la economía. Yo escuchaba la parte de los restaurantes, donde ya se les permite en la Ciudad de México abrir al 30%. En ninguno de los casos creo que están llegando a esa capacidad, y peor tantito. La pregunta es, ¿qué es peor? ¿Estar cerrado o abrir al 30% cuando ni siquiera me llega el 20% de la capacidad? Cuando para estar en un break-even necesito más del 60% de ocupación. Entonces, este tipo de cuestiones empiezan a convertirse en cosas más complejas, que se empiezan a tener que tomar diferentes decisiones, y que vamos a ver una segunda mitad del año, en mi impresión, bastante complicada. Si a esto le sumamos altas valuaciones en el mercado americano, una incertidumbre muy importante que viene por la parte de la cuestión política en Estados Unidos, las elecciones, que estamos a 3 meses de que ocurran y donde posiblemente vamos a ver un cambio de gobierno. Eso genera incertidumbre. Si vemos también que después de los resultados que están terminando de darse por las compañías americanas, empiezan a revisar ahora los estimados del tercer trimestre, y mi sentir es que los analistas estaban con estimados más altos de lo que va a ser la realidad, y muchas compañías han venido anunciando esto. Creo que podemos ver bastante volatilidad en los siguientes 2 o 3 meses, y que esta volatilidad puede tener efectos importantes en distintas variables de inversión. Hemos visto también movimientos en el tipo de cambio. El dólar tuvo una caída importante la semana pasada, un pequeño rebote esta semana. Eso se vio reflejado en monedas de otras partes del mundo.
Hace 2-3 semanas empezaron algunos analistas a promover inversiones en mercados emergentes, cuestión que nos debería estar beneficiando, pero en los últimos días hemos visto una presión impresionante en la moneda turca, que si no pueden aguantar, pues puede generar distorsiones también en varias de otras economías emergentes y reacciones. En fin, lo que quiero decirles es, estamos pasando posiblemente lo que fue la etapa de calma, el ojo del huracán, y creo que los siguientes semanas y meses podríamos estar viviendo una volatilidad importante en los distintos mercados, con lo cual habrá que tener mucha cautela. No sé si... Muy bien, gracias Héctor por la explicación. Hay varios temas que aquí varias personas manifestaron más interés. Ahorita quisiera abrir las opiniones en la mesa, empezando con la pregunta, después de escuchar sus comentarios, pues si creen que el mercado en los niveles actuales está caro y si, como tú dices, Héctor, anticipando una posible volatilidad, pues se prevé un ajuste, una corrección seria y varios participantes también me preguntaban que les hiciera llegar redondamente la pregunta si ven un crack catastrófico, ¿no? ¿Qué es lo que opinan? Si quieren yo empiezo. Les voy a dejar a Julio y a Enrique que piensen su respuesta porque sé que les va a costar más trabajo. Yo no veo un crack catastrófico, a menos que viéramos un evento no esperado. Y ahorita les explico a qué me refiero. Pero sí veo un ajuste en el mercado. No me espantaría ver un ajuste en el mercado americano, por lo mismo que les he platicado, de que vimos un rebote y Enrique hablaba de que estamos viendo una recuperación. Yo no le llamo recuperación. Cuando cierras la economía y empiezas a abrirla por partes, lógicamente tus indicadores empiezan a mostrar mejores señales, pero eso no quiere decir que estemos en una recuperación, porque la gente queda muy afectada, la gente se queda sin trabajo, entonces simplemente es un rebote. Recuperación es cuando la actividad económica completa empieza a tomar otro tipo de velocidad por otras circunstancias, pero el simplemente hecho de que por ejemplo, volvemos al caso de los restaurantes. Oye, si estuve 3 meses cerrado y de repente puedo abrir y empiezo a tener ventas, pues claro que mis ingresos se van a ver que están subiendo, ¿no? Porque por 3 meses no tuve ingresos. Eso no quiere decir que sean buenos, ¿eh? Porque si tengo ingresos muy pequeños, pero costos más altos, a lo mejor me hubiera convenido más estar más tiempo cerrado que empezar a abrir donde no estoy cubriendo mis gastos. Y creo que eso es la etapa que estamos viendo y que muchos negocios empiezan a dar cuenta, que esta recuperación que se esperaba no está llegando a la velocidad que se estimaba. Es diferente el caso México al caso americano. Si nos vamos al caso europeo, por ejemplo, pues hay muchas distorsiones. Empiezan ciertos rebrotes y sigue una economía realmente cerrada. Y si vemos realmente cómo ha cambiado su curva, es muy pequeño ese cambio todavía. La reapertura no se muestra todavía, ¿no? En Estados Unidos, con toda la inyección de dinero, al principio vimos un brinco brutal. El mes de mayo vimos cómo ante la reapertura de muchas ciudades y estados, la compra de vehículos voló, la compra de casas nuevas ha venido creciendo de una manera importantísima. ¿Por qué? Porque están dando muchos incentivos y la tasa está en su punto más bajo de la historia, pero todos estos son compras con créditos a muy largo plazo. Pero en el consumo real que se está viendo no se está permeando. El dinero que inyectó la economía, el gobierno americano, a los bolsillos de los americanos, tuvo un comportamiento donde al principio mucha gente, al ver ese dinero que era más para mucha gente de lo que ganaban en sus empleos, salieron a gastar. Pero ya pasó ese ciclo y estamos viendo una nueva caída y estamos viendo la preocupación de muchos negocios que empiezan a ver
que la recuperación va a tomar muchísimo más tiempo. En México, al no tener ese apoyo, es todavía más complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy, como les decía, esperando volatilidad. Viene la incertidumbre de la elección americana. Hoy las encuestas nos dicen que los demócratas están adelante. El mercado no es muy favorable ante un panorama de que los demócratas llegaran. Si a eso le sumamos que estamos en una evaluación extraordinaria, que la economía no está creciendo ante las expectativas que todo el mundo pensaba, que viene un cambio de gobierno que va a haber incremento en impuestos y posiblemente cambio en muchas políticas. Todo eso nos dice que deberíamos de ver un ajuste, y yo creo que ese ajuste se va a dar en las siguientes 6, 8 semanas y pudieran dar a razón de entre un 10 y un 15% de los niveles actuales. En el caso de México es diferente porque nuestra bolsa realmente nunca repuntó siguiendo a la bolsa americana, y sí veo valores de empresas que traen unos descuentos brutales, ¿no? Si viéramos estos negocios con la posibilidad de adquirirlos al 100%, creo que es algo increíble. Estaban viendo, por ejemplo, el caso de una viviendera, y sé que hoy el negocio de vivienderas no es el más favorecido, pero ARA, por ejemplo, la mitad de su valuación está o puede estar conformada por sus centros comerciales que tiene y que está dándoles flujo, lo que quiere decir que nos estamos llevando el negocio casi gratis a un múltiplo de abajo de 4 veces o 3 veces y media, con lo cual presenta una oportunidad increíble. Hemos visto por el otro lado, sí, algunas compañías que han repuntado, bien lo decía Julio, las mineras, que México, pues lógicamente repunta de una manera rápida ante lo que es el movimiento de los minerales. Peñoles ha estado subiendo, en fin, creo que el mercado en México presenta oportunidades de selectividad. Creo que ante una volatilidad del mercado americano de corto plazo nos veremos afectados, pero veo que los flujos han venido decreciendo y eso incrementa los brincos que puedan tener las acciones y la oportunidad de estar participando tanto de entrada como salida. También acuérdense que se puede jugar el mercado hacia la baja, no siempre es hacia arriba. En México tenemos, por ejemplo, un ETF que es el Diablo, que te permite comprarlo y si el mercado cae, ganas. Pero también hay estos ETFs que juegan contra el mercado americano, que si tuvieras una bajada del mercado americano, pues tienes un rendimiento positivo. No solo eso, estos instrumentos están denominados en dólares. Por lo general, ante una caída del mercado americano siempre vemos una reacción inversa del tipo de cambio. El tipo de cambio se sube. Entonces, invertir en un ETF que jugara o apostara a una caída del mercado americano, si cae la bolsa y el tipo de cambio sube, pues es un doble golpe a favor para el inversionista que ve sus rendimientos en pesos. Claro, son instrumentos para jugar de corto plazo, no de largo plazo, o bien de protección de portafolios. Largo plazo son otras estrategias. Yo creo que Héctor toca un tema que es crucial para entender el momento actual, y es si estamos observando que los mercados financieros están fuera de sintonización con el entorno macroeconómico que estamos viviendo. La respuesta es obviamente que sí, con la excepción de la época actual y este periodo después de la crisis de 2008, como de 2008 a 2012 por ahí. La mejor manera de pronosticar hacia dónde iban los mercados era entender hacia dónde iba la economía de ese país o de los países donde tuvieran exposición las empresas. Uno tenía que ver la actividad industrial, el sector de servicios, porque si la gente no está ganando dinero, pues la gente no va a demandar los bienes y servicios de estas empresas. Estamos viviendo efectivamente uno de los mayores momentos de desconexión entre los fundamentales macroeconómicos y las valuaciones de los mercados. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto inyecciones de liquidez de esta magnitud. Es más, la Reserva Federal, que ha sido el proponente más importante de inyección directamente monetaria hacia los mercados, de los 3 trillones que imprimió y le regaló literalmente al mercado, el último trillón de estos 3 ya ni siquiera le llegó al mercado. Entonces, quedan pocas canicas tanto del lado fiscal, es decir, de deuda del gobierno,
como monetario, es decir, de los bancos centrales, para que las economías sigan pues sosteniendo este tipo de evaluaciones. Ahora, la economía, ¿qué tan mal está? ¿No? Y yo creo que este es un tema que es más de matiz, ¿no? Como dice Héctor, ¿estamos viendo una recuperación o no? No es heterogénea, digo al revés, no es homogénea, claramente. Pero incluso países con problemas serios como China, en la medida en la cual han comenzado pues a cerrar sus economías para controlar el virus y después de eso comenzar a reabrir, incluso los chinos con los problemas tan serios que tuvieron, hasta para ellos se está esperando un crecimiento este año pequeño de solamente 1,5%, pero esta recuperación que yo le llamo pues es una recuperación pequeña, pero que sí se está viendo en algunas regiones del mundo. No es generalizado y esto yo creo que es importante recalcarlo. De hecho, nuestros mejores pronósticos para Estados Unidos nos dicen que este año Estados Unidos va a tener una contracción muy dura, entre 5 y 6%, y de hecho no nos dan nuestros pronósticos para que a finales del próximo año 2021 Estados Unidos recupere los mismos niveles de actividad económica previos a la pandemia. Entonces es una recuperación, como bien dice Héctor, respecto al punto más bajo de contracción económica, pero no respecto a una fase más larga, ¿no? O sea, comparando esta trayectoria de crecimiento de los últimos 10 años. Y el caso mexicano, pues es bastante desafortunado, porque llegamos a esta pandemia con ya 3 o 4 años de crecimiento literalmente nulo. Hemos tenido con el 5º año consecutivo de incertidumbre pues económica o macroeconómica en particular, donde hemos estado viendo pues negociaciones del Tratado de Libre Comercio, como en cualquier otro escenario, pues un cambio de gobierno que representa una desaceleración al gasto público, el presidente Trump con todas las amenazas que hizo alrededor de muros, de remesas, de todo eso, y ahora una pandemia. De hecho, para el caso mexicano, si no se ve un cambio muy grande al modelo económico de corto plazo, de hecho, nuestros pronósticos, incluso a finales del 2024, todavía no estaríamos viendo los niveles de actividad económica previo a la pandemia. Y por último, para cerrar esta idea, yo creo que la incertidumbre que vivimos, que no entendíamos el virus, que no entendíamos la magnitud de los cierres de las cadenas productivas globales, en este momento, aunque hay incertidumbre, entendemos mejor esa incertidumbre y podemos comenzar a construir diferentes escenarios hacia dónde hay que ir. Yo creo que hay que tener en el radar 3 temas importantes para los siguientes meses, ¿no? Que veo algunas preguntas que nos han estado haciendo respecto a esto. Primero, ¿cómo saber cómo está la salud de una economía si con tanta liquidez se está saliendo de control la diferencia entre las valuaciones de las empresas con el entorno macroeconómico? Número 1, hay que ver los mercados laborales. No todos los apoyos que se han dado en el mundo van directamente a las personas. Algunos van con cheques a las personas, otros van con cheques a las empresas. En algunos casos no hay cheque ni para las personas ni para las empresas. Y lo importante es ver si estas políticas económicas están creando condiciones para que las personas regresen a trabajar, que no es lo mismo que puedan gastar a que regresen a trabajar, porque el gasto, si nada más te llega el cheque, pues es algo artificial que en algún momento va a regresar a morderte en tus políticas públicas. Entonces, un seguimiento muy cercano al mercado laboral yo creo que es crucial. Segundo lugar, cuando llegamos a esta pandemia, vimos unas guerras comerciales que eran espantosas. En particular, China dejó de ser un socio de Estados Unidos para convertirse en un competidor estratégico. Las guerras continúan y de hecho están más agresivas que nunca, pero han cambiado. Ya no son guerras alrededor de exportaciones, de aranceles del sector automotriz, y se han convertido en guerras tecnológicas más estratégicas, más parecidas tal vez a la Guerra Fría en los 80s, pero modernizados, ¿no? a este entorno tecnológico actual. Y finalmente, creo que los bancos centrales, pero sobre todo de los países emergentes, van a comenzar a ver un entorno en el cual, si no mantienen las tasas relativamente elevadas, no va a haber ningún incentivo para invertir en estas economías si el crecimiento es bajo, si la inflación se sale de control, y creo yo que vamos a comenzar a ver una carrera entre las economías emergentes donde se encuentre un balance entre tasas suficientemente bajas que apoyen a la economía, pero no demasiado bajas que vayan a hacer que ni siquiera sea atractivo alguna estrategia de carry, una estrategia donde se aproveche el entorno elevado de tasas. Entonces, insisto, guerras comerciales, mercados laborales y guerras ahora entre bancos centrales para los siguientes 4 o 5 años. Julio, ¿qué opinas al respecto? Mira, de lo que comenta, voy a empezar por lo que comenta Enrique. Estoy completamente de acuerdo en el tema de las tasas. Este año lo que hemos visto es una salida en los flujos de dinero, en los flujos en el mundo de dinero. ¿Qué es lo que ha pasado? Una gran cantidad, con todo que las tasas en Estados Unidos están muy bajas, ha habido una cantidad muy importante de recursos que se ha ido a money markets.
Otra cantidad muy importante se ha ido a alternativos, por eso el oro está en estos niveles. Y en lo que respecta a mercados emergentes, ha habido salidas de los mercados de deuda de los países emergentes y salida de flujos de los países, y salida de flujos de acciones de países emergentes. Entonces, la única manera que tienen con qué defenderse los bancos centrales de países emergentes es con una tasa atractiva. No sé dónde está el nivel, lo veremos con Enrique, pero estoy completamente de acuerdo. Ahora, pasando al tema de cómo veo los mercados. Les voy a dar mi número para agosto y luego les voy a dar qué puede pasar después de agosto. Yo creo que agosto... Danos el número de fin de año. También lo tengo, ahorita les doy, a 12 meses se los voy a dar. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros vemos que el mercado ahorita lo vemos en un canal de 3,000 a 3,300. Hoy cerró 3,327 puntos. Nuestra posición abajo de los 3,300 es neutral. Si empieza a rebasar los 3,400, nuestra sugerencia es reducir ciertas posiciones. Sin embargo, hay que tomar en consideración lo que está empezando a sonar en el mercado que puede hacer la FED, y es que formalice de que no haya aumento en tasas de interés hasta que la inflación no llegue al 2%. Entonces, eso empezó a sonar hoy y ayer. El mantener no 2 años, 3 años, la tasa al cero, hace que la inversión sea atractiva. Y un ejemplo, por ejemplo, Apple está 32 veces PU, pero paga un dividendo de 3,8%. Entonces, yo creo que hay que entender, como bien decía el sector, que esta gran cantidad de dinero que se ha inyectado en el mundo es lo que está sosteniendo y algunas de estas valuaciones de empresas tecnológicas. Yo que tendría cuidado. La convención está por ser a mediados de mes, del 17 al 20 de agosto, es la convención demócrata. Si la fórmula y la vicepresidenta, porque es prácticamente un hecho que es una mujer, es del ala radical de los demócratas, puede empezar a haber ruido en los mercados. Y por eso estamos hablando de que sí podría haber un ajuste, porque ya Biden ha expresado su interés de subir impuestos a las corporaciones y subir impuestos importantes. Mi call es que no va a ser eso. Mi call es que va a salir una candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos del ala moderada, porque también vas a necesitar puentes de comunicación con los republicanos. Pero lo que sí es un hecho es que el discurso de Biden también va a ser nacionalista. Y yo creo que eso, en un momento dado, le puede pegar a los países emergentes y le puede pegar a México. Y finalmente yo lo que les diría en esta parte es que coincido, la volatilidad septiembre-octubre puede subir y hay que acordarnos, Héctor, hace muchos años que estamos en esto, que es el cierre fiscal de los fondos en Estados Unidos. Y ahí es donde vemos, después de las recuperaciones importantes que han tenido, que tengan y empiecen a jugar con sus estrategias fiscales. Entonces, así es como lo veo. A 12 meses sí lo veo entre 3,600 y 3,800 puntos por una razón. Porque el múltiplo forward está en 22,5. Nos remontamos y analizamos qué pasó en el 2008 y 2009 con tasas al cero. Y el nivel máximo se alcanzó en diciembre de 2009 con un múltiplo de 26. Un múltiplo de 26 quiere decir que te da como 3,8, 4% de rendimiento implícito. Ahora sí, las valuaciones están muy altas. Hay que tener cuidado en algunas acciones. Hay acciones a miles de veces PU. No de las grandes, Zoom está a miles de veces PU. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar invertido, como decía Héctor, en balances sólidos, con flujos de efectivo, con pagos de dividendos. Bien, a mí me gustaría tomar algunos de sus comentarios y cruzarlos con algunas inquietudes aquí. Se veía, pues ya se ve, mencionaron algunas valuaciones, tanto de algunas empresas, pero la pregunta es específica. En este mes de agosto, ¿me metería a invertir? Sé que el spread es muy grande, sé que hay algunas oportunidades muy buenas, sé que algunas están muy caras. En su opinión, en términos de evaluación, de oportunidad y de timing con el frame de agosto, ¿qué es lo que ven?
las tecnológicas, estos monstruos, pues traen evaluaciones varias veces del PIB nacional, sumadas, comparadas con México y otras economías, con las bolsas extranjeras. ¿Qué nos pueden comentar de estas que han salido ahí en la lista preguntas relativas a estas grandes tecnológicas, y también oportunidades locales? Sí, mi pregunta sería, y nada más es, ¿una estrategia de inversión a 30 días o qué entrar en agosto con una visión de 12 o 18 meses? Sí, Es distinta la pregunta. exacto. Es entrar ahorita con una visión a mediano largo plazo, como se recomienda, ¿no? ¿Quieren empezar o empiezo yo? Yo tengo aquí un número de compañías que me gustan. Yo digo que sí, sin lugar a dudas. Por supuesto que va a haber mucha volatilidad en los mercados, pero ese es un play que es importante, que hay que tener en el radar. Pero lo que hemos estado viendo por parte de las autoridades en todo el mundo es que los bancos centrales van a imprimir dinero tanto como se necesite durante tanto tiempo se necesite que se haga. Y en segundo lugar, los gobiernos están inyectando tanto dinero a los hogares y a las empresas como están pudiendo en este momento. Y además, los dos efectos se sincronizan. Mientras más recortan las tasas a los bancos centrales, más barato es para los gobiernos de las economías avanzadas imprimir este dinero. Por ejemplo, algo que hemos visto en las últimas semanas es en Estados Unidos, algo que fue completamente fuera de serie es mandarle cheques de $600 a cada estadounidense y con estos cheques están saliendo a comprar lo que pueden, servicios, bienes, automóviles, lo que invirtiendo, por supuesto, también en los mercados, lo han estado haciendo. La discusión que hemos estado observando en las últimas 2 semanas era si este estímulo iba a continuar o no. Por un lado, lo que quieren los republicanos es recortarlo a nada más $200, los demócratas lo que quieren es duplicarlo a $1,200. Y además en esta carrera electoral que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en China, no hay que olvidar esa carrera también, lo que estamos viendo es que están apoyando incluso más a las economías. Eventualmente se va a romper esta burbuja, eso me queda muy claro, pero encontrar el momento en el cual se va a romper una burbuja, si lo supiéramos, una burbuja, sería algo, un cambio bastante fácil de estar visualizando y estaría más implícito en los precios de mercados. Entonces, a reserva de que se vea un cambio claro y directo de dirección por parte de las autoridades fiscales a nivel global, me parece que sí hay que entrar. Todavía además quedan muchos otros activos que en este momento siguen estando bastante baratos. Muchos bonos corporativos, muchos instrumentos de algunas economías emergentes muy particulares. En general, yo creo que sí hay que estar invirtiendo en este momento, pero con una regla que es más evidente que nunca. Mientras más bajas sean las tasas a nivel global, más fácil va a ser para los flujos en todo el mundo que se muevan de países y más que nunca me parece que es adecuado diversificar. Yo estoy de acuerdo. A mí yo tengo un número de empresas muy interesante que me gusta, tanto de Estados Unidos como también lo comentaba Héctor, aquí hay unos precios regalados de acciones que podemos entrar. ¿Qué me gusta en Estados Unidos? Les voy a dar 5. La semana pasada construimos un portafolio y platicamos sobre los resultados de las empresas. Amazon me sigue gustando y el tema es de que Amazon, el negocio internacional, solo es el 25% del tamaño del negocio y no tiene utilidad de operación. Apenas empezó a tener utilidad de operación. Esto puede representar, y por eso estamos viendo que hay firmas en Estados Unidos que tienen un precio objetivo de $3,800 a 12 meses. ¿Cuál es la razón? Pues que el mundo entero, Amazon es un retailer, y hay que ver a Amazon no como una empresa solo de tecnología, sino hay que verla como una compañía, es el nuevo Walmart, es el Walmart de los 70s y 80s en Estados Unidos y 90s, es esto. Es impresionante el crecimiento que está teniendo y también el servicio de la nube va a seguir creciendo de manera muy importante. Otra compañía que me gusta mucho no ha tenido un rendimiento, es más, en el año ha bajado 1%, pero la asociación de Pfizer con BioNTech es una de las mejores, es una de las 3 compañías más importantes en la carrera hacia la vacuna. Hoy un gran número de analistas están empezando a cambiar su recomendación con una visión hacia adelante. Entonces, me gusta mucho Pfizer por precio. Otra compañía que me gusta mucho reportó prácticamente al doble de lo que estimaba el mercado es PayPal.
Y si hoy vamos a estar en un mercado de tecnología y de compras por Internet, lo más importante cuando alguien compra por Internet es la seguridad en la transacción y la seguridad en el pago. Entonces, esta es otra de las acciones que nos gusta mucho. Y ahora me voy a ir a la economía tradicional, que tengo un nombre, y esa economía tradicional, el nombre se llama Coca-Cola. Y Coca-Cola tiene un muy buen potencial de recuperación. En abril los volúmenes cayeron 25%, ya en julio ya solo cayeron 5%. La acción va 14% abajo en el año, y algo que es muy importante, en los últimos 50 años ha pagado un dividendo constante. Y cuando hoy está muy abajo en el precio, pero está pagando un dividendo interesante, durante 50 años lo ha pagado, y hoy con las tasas al cero, como dices, Enrique, tener una empresa que te pague el 2 o el 3% tan solo de dividendo es muy importante, ¿no? Y finalmente, el otro nombre que me gusta mucho es el tema de la logística. Y aquí la compañía que me gusta, señores, es UPS. UPS es una acción que también se ha visto beneficiada por el comercio electrónico, pero hace un momento Héctor comentaba y todos comentábamos de que pues, se van a tener que enviar las vacunas y distribuir las vacunas en todo el mundo. Y la única manera de hacerlo es a través de compañías como UPS, que necesitas personal especializado para distribuir la vacuna. Johnson & Johnson anunció en estos días una asociación importante, un compromiso importante con el gobierno americano de proveerle de 100 millones de vacunas, y nada más resulta que UPS tiene firmada un compromiso para distribuirle también las vacunas a Johnson & Johnson. Y en la parte mexicana, bueno, me sigue gustando Funo. Sé que el negocio comercial de Funo le ha costado mucho trabajo, pero independientemente de eso, hoy está prácticamente a la mitad del valor de los edificios. Hoy, si ustedes compran Funo, van a comprar Funo a la mitad de valor, libre de deuda. Otra compañía que sugiero, independiente, obviamente ya se acaba de subir importantemente, pero que nos hizo mucho sentido, fue la decisión de Alfa, y próximamente viene la decisión de Alpek. Y eso lo que va a hacer es que para efectos prácticos, Alfa va a acabar siendo Sigma, que debería de valer 7, 8 veces. Entonces, con una visión de aquí a los siguientes 12, 18 meses, es una inversión atractiva. Y los otros 3 nombres que me gustan, uno es Chedraui, tuvo un resultado impresionante, el crecimiento del EBITDA fue impresionante, pero lo más importante es que en esta mesa y en las mesas del día Actinver, cuando hemos platicado con José Antonio Chedraui, era ¿qué estás haciendo con tu negocio internacional? Y en el negocio internacional ha repuntado de una manera relevante y ha mejorado la rentabilidad. Y las otras 2 empresas que me gustan mucho, una es Orbia, genera el 85% de los ingresos en monedas duras, tiene un balance muy bueno, sigue estando muy abajo en precio, y el negocio de soluciones de agua hacia allá va, es uno de los negocios que más va a crecer en el mundo. Y mi último nombre que tengo, que me gusta, me voy a regresar a una fibra. Esta es una fibra que yo veo que es la que en términos porcentuales más va a crecer, porcentualmente hablando, en los siguientes 5 años, y esa es Fibra Monterrey. Me encanta Fibra Monterrey porque el negocio en donde está, me encanta que es edificios corporativos y naves industriales, me gusta el equipo de administración, pero lo que es impresionante, paga un dividendo del 10% anualizado. 2 veces la renta fija, el puro dividendo. Aún si Banco de México no baja tasas, o no baja tasas mucho, va a seguir. Fibra Monterrey está pagando 2 veces el dividendo, y aparte algo que más me gusta todavía, que la distribución de ese dividendo es mensual. Entonces sí, yo veo hoy muy buenas oportunidades, Luis, de poder entrar a ambos mercados con esa visión de 12 a 18 meses. Yo voy a diferir con ustedes, ¿no? Y
Eso yo creo que marca una diferencia clara, porque estoy seguro que ustedes recomiendan, pero no ponen su dinero en eso que hablan, cuando yo sí lo hago. Entonces, como yo les decía, hoy la bolsa subió en Estados Unidos otros 300 puntos y en México 500 puntos. Hoy fue un día bueno. Esto trajo el mercado en Estados Unidos a 27,200 el Dow, por ejemplo, ¿no? Se nos olvida que los niveles que llegó a tocar en el mes de marzo, que tuvo una caída importantísima. Pero México sigue abajo de los 40,000 puntos. Eso lo hace que trae un descuento brutal. Ahora bien, yo creo que de aquí a finales de agosto, pues va a seguir un poquito la fiesta. Habrá días para arriba, habrá días para abajo. No veo que pueda continuar una subida abrupta en las siguientes 2 o 3 semanas, sino como les decía hace un rato, creo que más bien se va a empezar a enturbiar el panorama y la gente en algún momento dado se va a empezar a poner más nerviosa. Siempre las épocas de septiembre, octubre es cuando la gente tiene que tomar decisiones y es cuando vemos los grandes movimientos del mercado. Espero que esta vez no se adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si bien creo que va a haber oportunidades, y claro, si escarbamos en los mercados, aún con las valuaciones americanas, siempre podemos encontrar buenos nombres viéndolo a 2 o 3 años. Creo que la magnitud del problema económico está siendo menospreciada. Yo platicaba con un agente el día de ayer que tiene muchos negocios en Estados Unidos muy grandes y me decía que estimaba que la recuperación se diera en la parte de consumo y en sus negocios posiblemente hasta finales del 22 o el 23. Lo cual ellos mismos están viendo que va a ser más lento de lo que los analistas están percibiendo. Acuérdense bien, es muy fácil aventar dinero y entrar en una fiesta, pero las fiestas se acaban y siempre alguien tiene que terminar limpiando el desastre que se hizo en la fiesta. Hoy estamos en el proceso de aventar dinero, vendrán las siguientes etapas. Y como les decía, yo sí espero volatilidad. Yo hoy creo que hay que ir vendiendo si es que se tienen posiciones que traigan buenas plusvalías. Creo que hay que ser más conservador y no me atrevo a decir que ya es el momento de comprar los ETFs que juegan a la baja para aquellos inversionistas que les guste jugar más de corto plazo. Yo estoy pensando hacer una inversión de esas posiblemente para finales de este mes, principios de septiembre, apostando a lo que pudiera ser la volatilidad de septiembre-octubre. El día que veamos la baja en los mercados, que les decía, yo estimo que cuando menos va a ser de un 10 al 15% allá, y aquí pues será a lo mejor un poquito de menos impacto, pero veremos reflejado el tipo de cambio. Creo que ese va a ser el momento de tomar decisiones de inversión, ahí sí, con una visión de 18 y 24 meses. Hablar de 12 meses creo que ante el panorama de incertidumbre que hoy vivimos, se me sigue haciendo aventurado, pero sí creo que vamos a tener oportunidades antes de que termine el tercer trimestre para poder hacer mejores inversiones a mejores precios. Yo hoy no estaría comprando. Y claro, si ya viéramos nombres, pues sí hay cosas más baratas, pero hoy me quiero omitir el dar nombres por lo mismo, porque no estoy recomendando hoy comprar, sino más bien tomar una posición conservadora, hoy que me permite el mercado poder salir con buenos resultados. Vayámonos un poquito para atrás, 2, 3 meses, la gente estaba panicada con las caídas que vimos en el mes de marzo. Y hubo mucha gente que se equivocó y vendió en el mes de abril, cuando en ese momento nosotros recomendábamos entrar. Yo creo que hoy es el momento de empezar a tomar utilidades en algunas de estas cosas, porque creo que podemos ver volatilidad para el mes de septiembre, el mes de octubre, y ese va a ser otra vez un buen momento para empezar a analizar qué comprar con una visión de largo plazo.
Muy interesantes sus opiniones. Hay muchas participaciones. Les confirmo a todos los asistentes que la sesión se está grabando, se va a distribuir grabada y le vamos a dar seguimiento a todas sus preguntas de manera individual. Muchos están preguntando el nombre de los ETFs inversos, tanto locales como extranjeros. Algunos de los nombres de las emisoras me piden confirmar los que mencionaron. Esto se les distribuye. Pero yo quisiera cerrar la participación en esta sesión y tomándote la palabra, Héctor, y dado el interés de toda la gente, pues los veríamos y les extenderíamos la invitación para el próximo mes. Quiero cerrar con dos inquietudes muy recurrentes. En agosto, precio del oro, superó ya los $2,000 y tipo de cambio, peso dólar. Bueno, si quieren, yo empiezo con esto. Primero, los pronósticos para el cierre de año es que la economía mexicana va a tener una contracción de entre 9 y 10%. Los datos más recientes que han estado saliendo, de hecho, han estado superando de manera positiva las expectativas del mercado por las razones que expliqué, sobre todo el componente externo, ¿no? Aún así, la contracción entre 9 y 10%. La inflación, en cambio, esperamos que siga sorprendiendo al mercado hacia arriba. Pensamos que esta reactivación moderada, tal vez, pero reactivación al final del día, más el efecto de las importaciones más caras para las empresas mexicanas, van a estar empujando la inflación hacia arriba, más pegada al 4%. El mercado en este momento piensa que la inflación va a cerrar abajo del 3,5%. Banco de México, en este entorno de crecimiento e inflación, con los riesgos que también estamos percibiendo que se van a acumular en la segunda mitad de este año y y el próximo año claramente también, pensamos que Banco de México, una vez que la próxima semana recorte 50 puntos base para llevar la tasa al 4.50, será el último recorte, tal vez uno más de 25 puntos base, pero el fin de este recorte yo creo que ya está a punto de llegar. Y la diferencia que hay en la expectativa de tasas del mercado, pues lo que está ocasionando es que también haya diferencias muy importantes en el tipo de cambio. Me parece que un tipo de cambio al cierre de año de entre 22.50 y 23 pesos es un tipo de cambio congruente. El oro en particular no solamente es una moneda de uso industrial, como ustedes saben, es un instrumento de inversión que, entre otras cosas, protege de riesgos inflacionarios. Como dice Julio y también lo dijo Héctor hace unos minutos, en realidad las expectativas inflacionarias de los países avanzados son bastante bajitas. En este momento está el oro poquito abajo de $1,750, pero al revés, de $1,950, $2,000, digamos, está cerca de $2,000. La expectativa que nosotros tenemos para el cierre de año es nada más de $1,750. Entonces, es el tipo de activos que me parece que el entorno actual sí ya tienen demasiada exuberancia e irracionalidad. No sé si me faltó algún número, pero creo que era lo que preguntaron. Eso era. Julio, Héctor. Vas, Héctor. Vas, Julio, yo cierro. Muy bien. Bueno, tipo de cambio, estoy de acuerdo con Enrique, que por ahí puede andar. Lo que es muy importante cuando vemos la evaluación de la bolsa mexicana es que los americanos no la ven en pesos, la ven en dólares. Entonces, eso sí les recomiendo estar siempre haciendo el análisis de qué está pasando en la bolsa en términos de dólares, porque así piensan los inversionistas institucionales americanos. El término del oro, ese sí lo veo en una burbuja. Ese sí está muy metido en una burbuja, muy adelantado. Yo no compraría hoy oro. He visto estimaciones que se pueden ir a 2,500 y he visto estimaciones de hasta $3,000, pero es algo más especulativo, porque es un tema cuando hay una baja confianza, se entra en el oro. Ahora, ¿qué sí puede pasar y cuál es el call? Y Héctor lo comentaba, y sí puede suceder. El tema de la vacuna y el tema de la recuperación de la economía se va a llevar muy buen tiempo. Nosotros hemos tenido oportunidad de platicar tanto con especialistas médicos de muy buen nivel aquí en México, así como especialistas y portafolio managers y analistas internacionales en el sector salud. Y lo que es una realidad es que la distribución masiva de las vacunas se estará dando masivo. Esto me refiero a que se empiece a distribuir masivamente, se estará dando por ahí de mediados del próximo año. E incluso he visto estudios que hablan de que cuándo va a ser la fecha
Estados Unidos, que el gobierno americano va a dar por terminada la pandemia. En el mejor de los casos hablan de 2021, diciembre de 21 o en algún momento del 22. Para terminar nada más, yo lo que les diría es que hoy ya los inversionistas institucionales en Estados Unidos, para aquellas empresas de la economía real, ya no están pidiendo números de 2021. Ya están analizando y viendo números del 2022 porque 21 va a seguir en parte afectado por la pandemia. Adelante. Otra vez voy a tener que discrepar de ambos, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio va a ser un juego más de corto plazo. Creo que, por ejemplo, sí, el mercado está estimando una nueva baja en un par de semanas de la tasa en México. Creo que ya va a ser más allá de lo necesario, porque si bien cuando llegamos al 5 ya vimos una salida importante de inversión extranjera que estaba en deuda mexicana. Creo que el bajarlo medio punto más por la presión misma que le está generando el mercado está llegando al borde o ya se pasó de lo que debería y considero que esto no va a beneficiar al tipo de cambio. Si a esto le sumamos incertidumbre, volatilidad, etcétera, a mí no me espantaría ver cuando venga esta volatilidad que el tipo de cambio regresara entre los 24 y 25 pesos para después tener cierta calma a finales del año y poder estar terminando. Mi estimado es que va a estar entre 23 y 24 pesos, posiblemente más cerca de la 23 y medio, 24 para finales de este año. Ahora, el oro es otro juego completamente distinto. El oro es muy difícil evaluar o pronosticar porque es un instrumento que se mueve y se ha movido en la historia del mundo por el sentir y el miedo de la gente. Hemos visto que la gente está previendo que puede haber problemas en el entorno global. Por eso hemos visto la subida del oro. Siempre que hemos pasado en este tipo de crisis a nivel global, con la profundidad de la que estamos viviendo, ha llevado a que existan transformaciones mucho más importantes e impactantes de lo que se preveían en un momento dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy todavía no está claro las consecuencias de lo que estamos viendo hoy en el corto plazo, pero creo que va a tener consecuencias de gran impacto y gran magnitud para el desarrollo del mundo con una visión de 3, 4 años donde empezaremos a ver. Sí, hay riesgos importantes. Hay riesgos ahorita, pero creo que estos van a irse incrementando. Creo que las mismas sociedades están molestas. Hemos visto cambios de gobierno, hemos visto cómo se han venido radicalizando las votaciones en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y creo que lo que está sucediendo con la crisis actual, lo único que va a hacer es exacerbar estos movimientos que nos van a llevar a transformaciones que hoy todavía no se vislumbran o no se tiene claro. Y por lo mismo, veo que muchos fondos importantes fueron los que empezaron con la compra del oro como una protección de patrimonio. Y no creo que estén jugando de corto plazo. A lo mejor el brinco que se dio en las últimas semanas y meses puede ser generado un poquito de especulación y veamos ciertos ajustes. Pero sí creo que con una visión de 6 meses, un año y medio, no dudaría que el oro esté arriba de donde está hoy y por esa transformación. Es ya una plática mucho más compleja, larga y distinta, pero creo que estamos en un proceso de transformación mundial y creo que el poder o tratar de hacer un análisis financiero o económico de lo que es el valor del oro es muy apresurado porque no está considerando ni el sentir, ni el miedo, ni los posibles cambios o transformaciones que seguro nos va a tocar vivir.
Pues muy bien, muchas gracias. Estamos indudablemente parados en un momento interesantísimo, verdaderamente inesperado. Muchas cosas que han sucedido, pues no estaban en el radar hace unos meses. Entonces, a todos los asistentes, gracias. Les invito a entrar a la plataforma de Bursanet y a la plataforma de análisis Actinver, a través de actinver.com, la página corporativa donde pueden encontrar más información de estas emisoras, de sectores, la interpretación de los últimos reportes de las compañías analizadas, etcétera. Se les enviará igualmente, como les decía, esta grabación. Hay muchísima inquietud y otras preguntas. Me preguntan de emisoras en particular, de otro tipo de vehículos de inversión, pero pues el tiempo está limitado. Los invito a la siguiente sesión el próximo mes. Y bueno, muy enriquecedor el debate y la mesa de opiniones. Creo que verdaderamente se cumple la intención de Investment Insights en una sesión como esta. Muchísimas gracias a Héctor, Julio, Enrique y todos los asistentes. Síganse por favor cuidando en esta coyuntura. Muchas gracias. Hasta luego.